Entonces vamos a hablar de fístulas durales, fístulas carótido-cavernosas y tratar de ejemplificar con algunos casos clínicos. Entonces, pertenezco a un grupo de trabajo donde trabaja el doctor Centeno, que es el profesor titular del curso, y el doctor Santos, que fue alumno nuestro y que ahora es el jefe de neurocirugía del Centro Médico La Raza. Entonces, estas son las localizaciones de las fístulas. Este es un esquema de los senos venosos durales. Como ustedes tal vez sepan, los senos venosos durales son venas muy grandes que se encuentran entre dos hojas de dura madre y que van a drenar toda la sangre de la cabeza. Entonces, tenemos aquí el seno sagital superior, el seno sagital inferior. Aquí tenemos el seno cavernoso propiamente dicho, que va a drenarse hacia adelante, hacia la vena oftálmica superior y hacia atrás por los senos petrosos, en el inferior directamente al golfo yugular y en el petroso superior a la unión del seno sigmoideo y del seno transverso. Estos números que ven ustedes, que se reproducen también aquí, nos indican que finalmente el tipo de manifestaciones clínicas que va a tener el paciente va a depender estrechamente del sitio hacia donde drena. Como ustedes saben, una fístula pues es una comunicación anormal que existe entre dos compartimientos que están separados. En el caso de las fístulas carótido-cavernosas y las fístulas durales al seno cavernoso, que son dos entidades que pues tienen algo en común, pero son bastante diferentes, es el paso de sangre arterial hacia el compartimiento venoso que constituye el seno cavernoso. Si el drenaje es esencialmente anterior hacia la vena oftálmica superior, el paciente va a tener síntomas predominantemente oftalmológicos. Son los pacientes que ustedes van a ver generalmente. Si el paciente tiene un drenaje superior hacia las venas corticales, el paciente puede tener cefalea, incremento de la presión intracraneal, puede tener convulsiones. Entonces estos pacientes serán generalmente vistos por neurólogos. Y cuando esto se drena hacia atrás, todos sabemos que, bueno, pues aquí está el peñasco y los órganos del oído interno. El paciente va a tener tinitos y un tinitus pulsátil muy característico, que en casos extremos los pacientes no lo soportan y tienen hasta dificultades psicológicas, y estos pacientes eran vistos por el otorrinolaringólogo. Pero obviamente hay pacientes que pueden tener drenajes múltiples. Entonces, como consejo que yo quisiera, o mensaje importante, independientemente de los casos que les voy a mostrar, les daría es que estas dos patologías que, como les digo, tienen algo en común, que se drenan al seno cavernoso, su modo de generación es muy diferente. Las fístulas durales al seno cavernoso son generalmente lesiones espontáneas, que no se ha elucidado bien por qué sucede, pero las ramas durales de la carótida interna y a veces ramas durales de la carótida externa que van hacia el seno cavernoso tienen una ruptura. Y entonces el paciente tiene un cuadro muy leve, como uno que les voy a, algunos que les voy a mostrar. Entonces el paciente tiene ojo rojo, proptosis, quemosis, a veces parálisis de nervios craneales, y muy a menudo tiene el tinnitus. Pero son casos en los que los síntomas son muy leves y a veces pueden pasar años incluso antes de que se diagnostiquen, y ven 1, 2, 3, 4, 10 oftalmólogos a veces, hasta que a alguien se le ocurre que puede ser una patología del seno cavernoso y le hacen una tomografía. Y generalmente son mujeres de la quinta, sexta década de la vida sin antecedente de trauma. En el caso de las fístulas carótido-cavernosas directa, el contexto es totalmente diferente. Generalmente son hombres jóvenes que sufrieron un accidente automovilístico, de motocicleta, trauma craneoencefálico por caída, riña, balazos. Y es un cuadro muy aparatoso. Estos pacientes generalmente se diagnostican a los 3-4 meses del trauma. Aunque por el contexto, muchas veces son pacientes que estuvieron a punto de morir, estuvieron con esplenectomía y a lo mejor ruptura de aorta, no sé, en fin, fracturas ortopédicas. Entonces, son pacientes que se ocupan mucho de lo grave del trauma, y cuando egresa el paciente empiezan a ver que el ojo no está bien. Aún así, hay veces que van a ver 2, 3 oftalmólogos hasta que un oftalmólogo decide hacerle
una tomografía. Entonces, son dos patologías realmente muy diferentes. Entonces, las fístulas arteriovenosas intracraneales, les voy a mostrar muchos esquemas acerca de los diferentes tipos, y en realidad estrictamente no me interesa tanto que se aprendan los tipos porque son un poco complejos y a veces ni la gente muy especializada los conoce, pero es para ejemplificar la manera que esto sucede. Esto aquí en estos dibujos, en amarillo obviamente es el hueso del cráneo, en rojo son las arterias, esta es la arteria occipital, esta es la arteria carótida externa, esta es la maxilar interna, la faringe ascendente, esto obviamente es la silla turca, es el peñasco, el conducto auditivo, y estas son ramas durales que van hacia las venas que aquí están en azul. Entonces, en este caso, en el tipo 1, la fístula drena directamente al seno lateral, a isocorriente, no tiene reflujo venoso, es una forma benigna y aquí está un poco animado. Vemos cómo finalmente las arterias van a converger. Esa parte del seno está ocluida, está tapada. De hecho, se piensa que la fisiopatología de estas lesiones es que hay una trombosis venosa y se recanaliza el seno y las arterias van a drenar hacia abajo. Sí, aquí mismo, de hecho. Gracias, sí. Perdón, gracias. Entonces aquí tenemos estas otras que hay aquí reflujo venoso a otros senos, el seno venoso contralateral, al seno recto, al longitudinal superior. Entonces aquí lo vemos, la misma patología, las arterias van a un punto, pero aquí el seno está permeable hacia arriba, entonces va hacia el seno contralateral, hacia el seno recto y hacia el seno sagital superior. Estas de otro tipo son fístulas tipo 2B, refluyen a venas corticales, los pacientes tienen irritación cortical con hipertensión, puede tener déficit neurológico, crisis convulsivas y oftalmológicamente pues tienen edema papilar, a veces hemorragias en el fondo de ojo, y entonces aquí el mecanismo es el mismo, se va a un seno, pero este seno está ocluido y entonces va a refluir hacia las venas corticales y hacia el seno sagital superior. Aquí estas otras que son de tipo 3, aquí se encuentra totalmente en la pared del seno lateral la fístula y se drenan directamente a una vena cortical a contracorriente y hay aquí un riesgo importante de hemorragia intracraneal y está, como está ocluido todo el seno, ven que está ahí, no tiene azul adentro, no hace más que refluir hacia las venas cerebrales. Esta es un tipo un poquito más complejo que conforma un grupo realmente muy selecto y ven que hay una gran ectasia venosa, lo cual lo hace muy fácil diagnosticar en la tomografía y en la resonancia. Estas ya son fístulas tipo 5 que se drenan hacia venas perimedulares y producen una mielopatía. Y vemos aquí cómo finalmente se va a drenar hacia el sistema venoso perimedular. Son patologías extremadamente raras, pero yo creo que es importante que ustedes sepan que existen. Entonces voy a presentar un caso. Es una mujer de 51 años que no tenía ninguna historia de trauma, como se los había anunciado que generalmente es, y tenía un tinnitus pulsátil durante los últimos 4 años. Entonces, puede ser una pregunta así al azar, doctora. ¿Cuántas veces ha usted escuchado un soplo? Bueno, usted, sí. ¿Cuántas veces usted ha escuchado algún soplo en la cabeza? Cuando sube la presión, a veces se escucha un ruido. ¿Pero lo ha usted escuchado? Bueno, la pregunta, más que saber si el doctor me puede contestar o no, es una pregunta retórica. Le preguntamos luego a los estudiantes cuántas veces han escuchado un soplo en la cabeza y generalmente dicen, no, pues nunca. Entonces les contestamos, bueno, ¿cuántas veces has puesto el estetoscopio en la cabeza? Nos contestan que también nunca, entonces obviamente nunca van a escuchar si nunca lo hacen. Entonces yo creo que estos pacientes en los que ustedes sospechan una fístula, es necesario ponerles el estetoscopio y generalmente en la región mastoidea o la región periauricular y pues obviamente en condiciones de silencio, en fin, de auscultación correcta, se puede escuchar el soplo, pero generalmente el paciente lo dice. Y esta mujer tenía 4 años con soplo y realmente ningún otorrino, ninguno de los oftalmólogos que vio, y vio muchos de ambas especialidades, dijeron, bueno, pues la mujer a lo mejor tiene una fístula. Lo que pasa es que son patologías infrecuentes. Digo, nosotros vemos varias decenas de pacientes con esto al año, pero hay neurocirujanos que en toda su vida no ven a ver un solo paciente. Entonces, por eso
es importante que conozcan el cuadro clínico para que al menos piensen en la existencia de ello y puedan ustedes diagnosticar. Entonces, progresivamente, finalmente, esta mujer no tenía más que el tinnitus, no tenía signos oftalmológicos, pero secundariamente empezó a presentar diplopia horizontal, eritema conjuntival y proptosis del ojo derecho. Entonces, cuando fue evaluada inicialmente, tenía incremento de la presión intercraneal, tenía 30 milímetros y la paciente fue tratada por glaucoma. Sin embargo, ese glaucoma fue resistente y después de haber visto X número de especialistas fue referida al departamento de neurooftalmología de nuestro hospital. Entonces, el examen inicial mostró una disminución de la sensibilidad de la primera rama del nervio trigémino con una hipoestesia de la córnea, hiperemia epiescleral y congestión de los vasos del tarso y los párpados del ojo derecho. Entonces, aquí tenemos las fotos. Esta es la paciente. Y entonces, la exaftalmometría mostró 22 milímetros en el ojo derecho, 14 milímetros en el ojo izquierdo, y la presión fue de 25 y 12, o sea, la paciente tenía exoftalmos y tenía incremento de la presión del ojo derecho, y el fondo de ojo, la motricidad de los nervios craneales, los campos visuales y el resto del examen neurológico eran absolutamente sin ningún hallazgo anormal. Entonces, bueno, obviamente aquí hay un sesgo, ustedes ya saben que tiene la paciente, porque pues la estoy presentando, pero finalmente es un cuadro que la asociación de signos oftalmológicos de tinnitus es casi patognomónica de una fístula dural al seno cavernoso. Entonces, el examen clínico mostró en la auscultación de la cabeza, nosotros sí les ponemos el estetoscopio a los pacientes en la cabeza, escuchamos el tinnitus que iba de la mastoides hasta el malar y a la región temporal, era bastante importante, y esto corroboró lo que la paciente tenía subjetivamente. Entonces, estos signos clínicos sugieren que la paciente tiene una fístula dural al seno cavernoso del lado derecho, porque los síntomas son derechos. Entonces, se le realizó imagen y se realizó una resonancia de órbita que se focalizó a las estructuras intraconales y mostró imágenes serpendiformes tubulares hipointensas que van a ver y que sugerían una lesión vascular con congestión del sistema venoso de la órbita y ensanchamiento de los músculos de la órbita. Aquí lo vamos a ver. Cuando no hay ruptura, es decir, en las condiciones normales, hay una interfase entre la carótida interna y el seno cavernoso, pero aquí esta interfase estaba perdida y había imágenes hipointensas. Y aunque afectaba ambos senos, predominaban del lado izquierdo, y aquí tenemos las imágenes. Aquí vemos cómo hay pérdida aquí de la interfase, y vemos cómo, francamente, la patología es del lado izquierdo. Entonces, estos hallazgos sugerían una fístula dural al seno cavernoso, pero del lado izquierdo. La imagen contradice la clínica, pero obviamente la paciente tiene algo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué sucede o por qué esta discordancia de lado? Sí. Entonces, ambos senos cavernosos se comunican a través de un seno que se llama el seno coronario, pero de todas maneras estos hallazgos hicieron poner la indicación de angiografía por sustracción digital. Entonces, la angiografía pues mostró alimentadores de la carótida interna, de la carótida externa, y todas iban a la pared del seno lateral del lado izquierdo, se drenaban primero hacia el seno lateral izquierdo y a través del seno intercavernoso se drenaban al seno derecho. Y entonces estos drenajes iban también al seno petroso inferior, al seno pterigoideo, y aquí tenemos las imágenes. Entonces, esta es la carótida interna, y aquí vemos cómo son ramas muy pequeñas, no hay una ruptura completa de la carótida, pero se opacifican el seno lateral izquierdo, el seno intercavernoso y el seno lateral derecho. Lo que sucede, o probablemente sucedió, es que esta paciente tapó este drenaje. Al tapar este drenaje, les comenté que
uno de los factores que se piensa que favorecen esta patología es la oclusión de las venas, se empezó a drenar hacia acá y la paciente tenía una fístula que era del lado izquierdo, pero le daba síntomas derechos. Y aquí tenemos como este blush hacia el seno cavernoso y este es el tiempo venoso. Bien. Entonces, aquí tenemos las diferentes esquemas de lo que hicimos. Entonces, había que tratar el seno cavernoso izquierdo, pero teníamos que pasar por el derecho. Entonces, ingresamos un catéter por vía venosa, por vía femoral, hacia la yugular interna derecha, pasamos hacia el seno cavernoso, el seno intercavernoso, y entonces empezamos a llenar con material embolizante el seno cavernoso izquierdo, y aquí tenemos como este es el microcateterismo, estamos inyectando medio de contraste, este medio de contraste es negro en la geografía, y esto es metal, entonces ya no pasa. Cerramos la fístula dural del seno cavernoso izquierdo, pasando desde el seno cavernoso derecho. Y entonces aquí están los controles. La paciente está curada. Y estos son los controles de imagen. Vemos cómo ya no hay ensanchamiento de los músculos intraorbitales. Vemos cómo todo es normal en la angiografía. Esto no se modificó mucho porque estos son coils que también son negros en la resonancia magnética. Y aquí tenemos cómo ya se ve perfectamente la interfase entre la carótida y el seno cavernoso. Y ese es el esquema. Vamos a presentar ahora, es otro caso, es un paciente de 61 años que tuvo un cuadro súbito y que tuvo una hemorragia y vemos cómo aquí tenemos una fístula dural hacia el borde libre del tentorio. Entonces vemos cómo realmente, bueno, si no tenemos mucha costumbre de ver estas imágenes, lo único que vemos es una maraña tremenda de vasos y a veces incluso para nosotros es difícil saber cuál es el vaso principal que tenemos que tratar. Eso que voy a pasar muy rápidamente en este caso, simplemente era mostrarles que el paciente tuvo una hemorragia temporal y de hecho tuvo amputación del campo visual y se embolizó. Entramos, vean cómo esta es una arteria que se llama arteria de Bernasconi-Casinari que va a alimentar esta fístula y vean cómo finalmente es una ectasia que se alimenta por ramas de la carótida interna, y ramas de la carótida externa, y aquí lo que tenemos que hacer es sellar el sitio de comunicación. Entonces se embolizó con plástico y esta resonancia magnética de control. Vemos aquí las secuelas del sangrado. Y vemos cómo, doctor, les quiero decir este es otro caso. Una experiencia muy dolorosa, muy larga y con una solución maravillosa, pero que no desatiendan a sus enfermos, que sigan buscando como buscamos nosotros otras soluciones, porque a mi marido lo desahuciaron 2 grandes neurólogos de México, diciendo que su cerebro ya había llegado a su fin y que lo cuidáramos, viviera yo bajo llave para que no se saliera y se perdiera, porque no sabía ni quién era, ni dónde andaba, ni qué día era. No podía leer ni la fecha del periódico viéndolo recortado el cuadrito donde viene la fecha. Notamos la alteración de sus venas, mi marido es calvo. Cuando salimos del infarto y de la neumonía, notamos que las venas de su cabeza, de sus sienes, se veían muy abultadas. Lo dijimos, pero nadie le dio importancia. Al poco tiempo empezó a perder la habilidad de escribir. Él es contador público, escritor, poeta, y hace novelas y cuentos y todo. Y no podía escribir, no podía leer, no podía comer, tenía mucho sueño y en la noche se paraba sentado toda la noche metía en la cama, desnudo, bajo el ventilador, después ya tenía la neumonía y sin hablar. Al otro día, obviamente, le poníamos la comida, casi ponía la cara dentro del plato de la comida. Ya traía su plaquita de institución de la cultura, del nombre, del tipo de sangre. Ahorita les cuento la historia.
Bueno, yo es un caso que a mí me impactó mucho porque, bueno, ya oyeron el caso, cuenta la señora. Es un señor que se va a hacer una angioplastía coronaria y la angioplastía coronaria es sin ningún problema, pero pues el señor ya había hecho algunas trombosis venosas de miembros pélvicos y entonces hace una trombosis venosa intracraneal. Bueno, eso lo sabemos nosotros, pero en ese momento nadie lo supo. Nada más la señora notó que se le abultaban las venas y le dijo al cardiólogo: oiga, doctor, ayer mi marido no estaba así. Y la señora, vean la edad, tiene 40 o 50 años casada con el señor. Y el cardiólogo le dice: señora, usted no se había fijado, su marido ya venía así. Le dice: no, doctor, pero bueno, esta mujer se peleó contra el cardiólogo, contra neurólogos, neurocirujanos, por eso quise grabarla, para que ustedes vieran. Porque finalmente este paciente pasó desahuciado 3 años. Y este paciente, si no nos hubiéramos encontrado con un neurólogo en el pasillo que nos dijo: oye, yo no sé qué tiene este paciente, nos mostró la resonancia, pues, inmediatamente lo vimos, pues tiene una fístula dural, ¿verdad? Vemos eso todos los días. Este paciente se hubiera muerto, porque finalmente no conocen esta patología. Entonces, él es masculino, contador, tiene un síndrome coronario agudo, angioplastia con colocación de stent y, como les digo, se le hinchan las venas en la frente. Entonces, a los 2 meses, como se llama, el señor es contador, ya no podía hacer cheques, tiene un deterioro progresivo, empieza a chocar con los objetos, se pierde en las tiendas, comenzó a perder la habilidad de la lectura, bradilalia, somnolencia, y los radiólogos, un radiólogo le dijo que tenía una malformación, cuando en realidad tenía una fístula, y el neurólogo vascular, bueno, se dijo que tenía una trombosis venosa, pero no le hizo nada, dejó que el paciente se siguiera deteriorando y lo anticoaguló. 2 neurocirujanos, los 2 profesores titulares de curso, los 2 jefes de servicio, le decían que tiene una demencia de origen vascular, de origen no bien etiquetado, que tenía un daño irreversible y que no tenía absolutamente ningún tratamiento, y le dijeron a la señora pues que no lo dejara salir de su casa. Dicen: pues el señor ya está desahuciado. Y entonces igual dejaron que el paciente se deteriorara. Entonces, tenía un mini mental el 27 de julio de 25 y estos son los dibujos que hacía el señor. Pero, les repito, es un hombre intelectual, entonces estos no son dibujos de un señor normal. Pero en abril del 2010, es decir, varios meses después, había caído su mini mental y estos son los dibujos que hacía. Nosotros lo embolizamos en junio de 2010 y 2 meses después tenía un mini mental de 37 y estos son los dibujos que el señor ya hacía. Entonces, esta es la carótida interna derecha y vemos cómo aquí tiene una fístula hacia el seno sagital. Vemos, estas son ramas de la carótida externa. Y entonces, este es el plástico que inyectamos a través de la carótida externa y estas son las angiografías de control. Sí, nada más quisiera yo agregar pues que mi enfermedad fue bastante rara, bastante poco común, y que pues cuando un médico no conoce o no conoce del todo, pues debe preguntar a otros médicos y a otras personas para resolver este tipo de problemas. Pues el paciente tenía más sentido común que todos los médicos que vio. Luego, este es tratamiento que diseñamos con Onyx, que es un nuevo material. Entonces voy a pasar rápidamente porque nos tardamos mucho con el primer caso. Entonces, es una serie de 5 pacientes que aquí vemos, estas son las edades, perdón, son pacientes hombres y mujeres, generalmente jóvenes, y aquí tienen las agudezas visuales, las presiones, por donde se drena y cómo quedaron después del tratamiento. Lo vamos a detallar para 2 o 3 casos. Son pacientes que tenían todos signos oftalmológicos, tenían todos una fístula carótido-cavernosa directa. Entonces, estos son esquemas que hizo el doctor Santos. Entonces, esta es la carótida interna, que está en rojo, y nosotros metemos un balón en la carótida interna y mediante otro abordaje, un abordaje venoso, metemos un microcatéter en el seno cavernoso. Les repito, la carótida interna está rota, entonces se comunican los dos. Entonces nosotros metemos un balón y ocluimos la carótida interna
para que nosotros podamos inyectar plástico en la carótida, en el seno cavernoso y no penetre a la carótida, porque una de las complicaciones obviamente es que inyectemos plástico, cuando ya se cierra completamente la fístula se revierte el flujo y el plástico pasa a las arterias cerebrales y el paciente se infarta. Entonces son diferentes consideraciones técnicas, si es por vía transarterial, por vía transvenosa, no tiene caso estas consideraciones. Y entonces aquí vemos cómo finalmente, una vez que cerramos la carótida, empezamos a inyectar de adelante hacia atrás y vamos llenando paulatinamente la vena oftálmica superior, el punto de comunicación, el seno cavernoso y nos vamos hacia atrás hasta llenar hasta el seno petroso, por vía transarterial o por vía transvenosa según sea necesario por las características anatómicas del paciente. Entonces vean cómo este paciente tiene una carótida interna que prácticamente se termina aquí, en la fístula. Realmente tiene poca vascularidad hacia el cerebro. Esta es de frente, esta es la lateral, y vemos aquí el balón y vemos cómo vamos inyectando el ónix, y el ónix, que es un material embolizante que queda, y al final se cierra, queda una pequeña bolsita que es esta, y se vasculariza de nuevo la cabeza, y esta es la mejoría clínica de ese paciente. Es el resumen. Vamos a ver otro caso. Este es un caso todavía más dramático porque ahí no pasa nada hacia arriba, absolutamente nada. Este hemisferio está vascularizado por la arteria contralateral. Entonces igual aquí metemos el balón, inyectamos el material embolizante y así queda al final. Vemos cómo en esta angiografía se ve muy bien la sangre en rojo y el material embolizante. Esta es la vena oftálmica superior, el seno cavernoso, la otra parte del seno cavernoso y el seno petroso inferior, y también mejoría clínica del paciente de su agudeza visual. Aquí solamente veía dedos, aquí pasó creo que a 20/200 y la presión pasó de 24/16. Y este es el resumen de ese caso. Es otro caso también, ven que es un caso también, cada caso tiene su complejidad. Este caso ilustra perfectamente porque tenía drenaje hacia los 4 cuadrantes. O sea, este paciente reproducía el dibujo teórico que les mostré. Entonces el paciente tenía todo, tenía hipertensión intracraneal, tenía tinnitus, hasta una convulsión tuvo, tenía signos oftalmológicos, y también es un paciente que fue yendo de médico en médico y nadie lo diagnosticó. Y aquí vemos cómo también el paciente mejoró. Entonces, tuvimos en esta serie de 5 casos una oclusión inmediata de la fístula en 4 casos, y en el último caso tuvo una oclusión al mes. Entonces nosotros enviamos esta serie a publicar y salió en Journal of Neurosurgery, la podrán encontrar, y fue la primera publicación en el mundo en que se embolizó las fístulas carotidianas con esta técnica. Aquí lo que sucede es que las fístulas se embolizaban antes con balones inflables que eran bastante baratos, pero a veces se desinflaban, y como eran muy baratos, yo creo que no les convenía a las compañías, a las casas comerciales, todos dejaron de fabricarlos, ya nadie los fabrica en el mundo. Y entonces empezamos a embolizar con coils, pero a veces se pueden requerir 15 o 20 coils para ocluir una fístula, y cada coil puede costar de 12 a 15 mil pesos cada uno. Entonces estamos hablando de tratamientos de 200, 300 mil pesos de material. Entonces, en cambio aquí con 2 frasquitos, pues nosotros finalmente los pacientes que tratamos en histoneurología son pacientes de escasos recursos, y pues incluso abartamos el tratamiento. Voy a mostrarles el último caso y ya termino. Sí, gracias. Entonces, este es un abordaje también de fístula carótida cavernosa manejada con ónix, pero por vía anterior, y ahorita van a ver por qué lo tuvimos que abordar por vía anterior sin exposición quirúrgica o punción directa. Entonces, aquí finalmente es una muchachita de 13 años que estaba haciendo cuadrimoto, no sé cómo se llaman estas, que en la playa, y de repente pues pasó una duna y le cayó la moto encima. Entonces tuvo obviamente un trauma craneal severo. Llegó en estupor con un signo de Battle del lado izquierdo y otorragia izquierda. El signo de Battle, les recuerdo, es esto: es la existencia de un hematoma retroauricular, y que generalmente es un signo indirecto de una fístula de una fractura del peñasco. Entonces la paciente tuvo una fractura del peñasco y por eso tuvo otorragia.
Y la tomografía computada mostró pues la fractura de la base del cráneo, neumoencéfalo, y 3 semanas después la paciente fue dada de alta y tenía una parálisis facial, obviamente por la fractura que tuvo del peñasco. 3 semanas después de haber sido egresada, la paciente empezó a tener tinnitus. No lo tuvo de manera inmediata. Tuvo edema palpebral bilateral, proptosis del ojo izquierdo, diplopia horizontal a la mirada hacia el lado izquierdo, y al examen tenía proptosis con congestión epiescleral del ojo izquierdo y tenía un soplo sistólico que era audible tanto en la región orbitaria como en la región temporal, tenía una presión intraocular de 24 milímetros y el examen neurológico mostraba exclusivamente una parálisis del sexto nervio craneal y ningún otro dato. Entonces, a nuestra gran sorpresa, porque no pensábamos que así fuera, le hicimos la angiografía y vemos que la carótida está tapada. La paciente se disecó la carótida durante el trauma y nadie se dio cuenta. Como es una paciente joven, tiene una buena circulación colateral y esa fue asintomática, pero pues obviamente que nos complica porque es una paciente que tiene una sola carótida y esa carótida es para 2 hemisferios. Entonces, si esa paciente se nos complica, se tapa la única carótida, la paciente se muere y tiene 13 años. Entonces, aquí tenemos la fístula, que ven es muy aparatosa, y entonces vemos que el drenaje posterior es prácticamente inexistente. Entonces, en esta paciente la anatomía nos impedía pasar por atrás, entonces teníamos que pasar por adelante, pero es un trayecto largo, pues desde la femoral, la vena cava superior, la vena yugular e ir por todo aquí hasta la vena facial, la vena angular e ingresar hasta acá. Entonces es un tratamiento que es un poco difícil porque además vamos a inyectar a contracorriente. Vamos a entrar por una vena que va lógicamente saliendo y tenemos que inyectar el ónix. Entonces aquí vemos el trayecto en lateral, el trayecto en antero-posterior. Y aquí vemos cómo la paciente, esta es la circulación posterior, esta es la vertebral, y la vertebral alimenta el hemisferio derecho. Y vemos cómo finalmente la vertebral también alimenta la fístula. Y entonces aquí es el microcatéter, como penetramos a través de la vena facial, la vena angular, y penetramos por la vena oftálmica superior y llegamos hasta el punto en donde queremos inyectar el plástico, y esta ya es inyección por vía venosa, en que vemos el seno cavernoso, parte de la carótida, la vena oftálmica y lo poquito que hay de seno petroso. Y aquí, igual, tuvimos que cerrar la carótida, pero repito, es carótida única. Entonces, pues no teníamos derecho a complicación. Y entonces fuimos inyectando paulatinamente, aquí está cerrada la carótida, y fuimos inyectando plástico, hasta que la paciente se curó. Aquí vemos el molde de ónix y la paciente curada. La carótida que estaba alimentando la fístula ya no alimenta la fístula. Y entonces pues fue extubada durante la hospitalización, disminuyó la congestión epiescleral y la proptosis. Sin embargo, persistió su parálisis del nervio craneal y se dio de alta al día siguiente con esteroides orales. Y una semana después la presión había disminuido a 15 milímetros de mercurio y había retrocedido parcialmente la parálisis del sexto nervio craneal. Aquí tenemos los controles de tomografía. Vemos, esta es una tomografía con una reconstrucción sagital. Vemos aquí el clivus, el techo de la órbita, y vemos aquí el molde de ónix y la vena oftálmica superior. Esta es una parasagital y esta es una coronal, en donde vemos aquí seno cavernoso, polígono de Willis, y está en la reconstrucción tridimensional. Y el seguimiento mostró una paciente totalmente asintomática. La angiotac mostró que los resultados de la embolización habían persistido, y este caso también lo publicamos en Vascular Endovascular Surgery en mayo de 2012. Muchas gracias.